Bueno, vamos a comenzar. Y estaba preguntando que qué nos acordamos de la clase pasada. Bueno, pues básicamente la clase pasada hablamos un poco del concepto de razón, la razón humana y cómo se trabaja con la energía de la unicidad, cómo se llega a la unicidad a través de la interacción de la comparación entre un numerador y un denominador. Hablamos de la frase de Hermes Trismegisto que decía, como arriba abajo, como arriba es abajo. Entonces, igual matemáticamente, cuando el denominador es igual al numerador, entonces tenemos que eso es igual a 1. ¿Ya te acordaste un poco más, Alan? Bueno, bueno, me es importante que veas esa clase otra vez para que es algo muy importante. Básicamente dice es el origen, se podría decir, de todo sufrimiento, cuando la persona tiene una expectativa de las cosas, pero la realidad le muestra otra cosa. Entonces eso crea una razón que al final va a afectar a la persona emocionalmente, de una u otra forma. Cuando la persona todo el tiempo está ponderando el numerador con el denominador, es decir, que se vive en el aquí y el ahora, es complicado, es mucho más complicado que tenga una afectación emocional o que se desestabilice energéticamente. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está ponderando, ¿no? Y es un trabajo complicado, mucho más cuando uno está haciendo algún proyecto o ha trabajado largo tiempo y entonces al momento crucial las cosas no salen bien, no salen siempre como uno las quiere, entonces en ese intervalo puede surgir el sufrimiento de la persona. De hecho, podría decirse que todo sufrimiento proviene de eso. Y bueno, para cerrar ese tema, me encantaría que dieras algunos ejemplos de sufrimiento, Alan, y analizarlos con esta regla que acabamos de decir. Exacto. Por ejemplo, imaginemos que eh, tenemos a una persona A, ¿sí? Y yo tengo una expectativa B. Entonces, cuando mi expectativa no coincide con la realidad, o sea, mi expectativa que era dos de estos, ¿no? O digamos un poco más diferente, o sea, muy parecido, uno encaja, mi expectativa encaja con la realidad, más o menos, la puede contener. Entonces no sufro, pero cuando mi expectativa, sí, viene una realidad diferente y tengo otra, ese es el problema. Ese es el problema, que nos cuesta trabajo escaparnos de nuestra mente. Nos cuesta trabajo decir, bueno, la verdad nada salió como yo esperaba, igual lo disfruto, ¿ves? Sino que todo el tiempo estamos teniendo expectativas. Y en gran medida esa inestabilidad proviene de una seguridad que requerimos. Es decir, nuestro cerebro reptil, nuestro cerebro más básico, busca patrones. Entonces, cuando no se empiezan a cumplir los patrones, ¿qué dice nuestro cerebro? Dice, huye de allí porque no sé qué hacer en este caso. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, imaginemos un animal que ya sabe que cuando escucha un crujido, digamos un ciervo que está en la selva, y de repente escucha un crujido y viene un león por él, entonces escucha el crujido y corre, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no escucha un crujido, escucha otro sonido que nunca ha escuchado en su vida? Se espanta. Y de hecho se espanta mucho más que el crujido, porque por lo menos en el crujido dice, ok, lo escuché, tengo tiempo para correr. Pero en lo otro no sabe ni qué hacer. Ese es un problema. Pero nos aproximamos seguramente a un posible peligro en el que no sabes cómo debes de actuar. Esta es la razón por la cual nos asustamos, entre comillas,
por situaciones que no se parecen a nuestra realidad, ¿sí? O nos afectan mucho emocionalmente. Es como un aléjate de allí porque no sabes qué va a pasar. Cuando se cumplen nuestras expectativas, entonces nos relajamos y nuestro cuerpo empieza a aceptarlo, ¿ves? El reptil se deja de preocupar con cuando estás bien comido y tienes un lugar donde vivir y todo lo biológico, digamos, está completo. Entonces el cuerpo se relaja y puede relajarse y estar bien. Pero apenas empieza a distanciarse la realidad de la expectativa, es cuando empezamos con fricción, empezamos con ciertos problemas. Ahora el asunto es que también para nuestro crecimiento espiritual necesitamos romper barreras, necesitamos movernos, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar. Por ahí un amigo me decía, es diferente el dolor al sufrimiento. El sufrimiento es, me decía él, agarrar o poner la mano encima del fuego en la estufa y patear la estufa esperando que el fuego se apague. Eso es sufrimiento, me decía. Dolor es saber que tienes que sacar algo de la estufa rápidamente y entonces metes la mano, te vas a quemar, pero sabes que tienes que sacarla de ahí y puedes apagar con la mano izquierda el fuego. Muy diferente el dolor, porque el dolor va encaminado a una dirección. Ya sabes lo que quieres, ya sabes a dónde vas. Y entonces, que no va a ser fácil, ¿no? Uno va a pasar diferentes tribulaciones, diferentes grados de evolución, y en esos grados de evolución va a haber sufrimiento, perdón, va a haber dolor, pero no sufrimiento. Sufrimiento es darle vuelta otra vez al asunto y darle vuelta otra vez. Y el asunto es que a veces pensamos que dando la vuelta vamos a resolverlo. No es que no ocurra, sino que tenemos que centrarnos en el aquí y el ahora. El aprendizaje llegará en su momento, ¿no? Es, es complicado. Sí. ¿Otra vez? Claro, claro, el sufrimiento, de hecho, el origen del sufrimiento es, es completamente irracional, ¿ves? Es completamente irracional. ¿Por qué? Porque tenemos, por decir, una expectativa. Imaginen que aquí están mis manos, esta está más grande. Entonces, mi denominador es más grande, mi numerador es más pequeño. Y entonces siempre me la paso comparando la realidad y queriendo tener más y más y más. Y hay veces que es al revés, ¿no? Que tengo una expectativa muy grande y la realidad no me da todo lo que yo quiero, ¿no? Entonces, el secreto es que permanezcan iguales, que sean idénticos para mantener esa unicidad. Y para eso hay que saber que la vida tiene absolutamente de todos colores y sabores, ¿no? Y lo más importante es conocer este principio de unicidad, ¿no? Es decir, ujú, sí, claro. Bueno, una persona que tiene una asíntota y sigue la asíntota es bastante feliz. Pero en general lo que pasa es que tenemos una asíntota así y nosotros queremos irnos para acá. Entonces vivimos infelices todo el tiempo. ¿Ves? El punto es que tampoco nosotros, ¿cómo decirlo? Muchas veces avanzamos con esa no aceptación, ¿sabes? La forma de avanzar es justamente adaptando esa realidad. Cuando Lao Tse habla del actuar, también se refiere al actuar del desear. El deseo es un verbo, yo deseo. Entonces, finalmente, cuando uno está deseando algo, uno en cierta manera se desconecta de la realidad para tener una expectativa. Y después echa un vistazo a la realidad a ver si funcionó. En cierta manera es un mecanismo y es un mecanismo también de supervivencia, porque si yo, vaya, no me tengo que preocupar porque la realidad encaje, porque estoy prediciendo correctamente todo, entonces simplemente me dedico a nada, estoy tranquilo, ¿ves?
me dedico a otras cosas, pero el reptil está tranquilo. El problema es que eso casi nunca pasa. Siempre la persona quiere un poco más, está buscando algo, entonces su expectativa es muchísima. ¿Se entiende? Entonces, exactamente, y eso lo habla también, bueno, lo dice Krishnamurti y lo enseña también el budismo. Eh, Más allá del vacío interior, es un, una conciencia que se deja permear de lo que sea. Y eso es como un papel de actor sagrado. Un papel de actor sagrado que te dice, ok, vas a hacer esto en este momento. Acéptalo. Y no te identifiques. Eso es lo que Gurdjieff llama identificación. Y ese es nuestro gran problema, Alan. Nuestro gran problema, porque nos gusta identificarnos con una imagen. Pero entonces esa imagen, al identificarnos, las imágenes permanecen en el tiempo. Pero nada permanece en este mundo, todo está cambiando constantemente. Entonces, si acá era un 2, acá también era un 2. En ese momento fuiste único, te conectaste a la divinidad, ¿sí? Pero al siguiente instante este ya no era 2, este era un 3. Así que si no te vuelves 3, vas a sufrir, porque la realidad te está mostrando otro personaje. Tienes que cambiar de rol, tienes que soltarte el sombrero y convertirte en otro personaje. Y si no lo haces, vas a causar sufrimiento. En esa transición hay dolor, siempre. Pero el dolor, ¿sí? Es diferente al sufrimiento, como dijimos. ¿Se entiende? Alan, completamente. De eso se trata, adaptarse al recipiente. Y de esa manera vas a tener lo de arriba igual a lo de abajo. Y es lo que nos enseñó Hermes, como arriba es abajo. Pero es una profecía. No en todas nuestras mentes, no en todas las mentes, arriba es como abajo. Es muy complicado cuando uno no se observa. Entonces, de lo que se trata es verdaderamente conectarse consigo y dejarse de juegos y enfocarnos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy parado? ¿Y qué significa esta expectativa que tengo? ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdas el cuento que uno se cuenta? Entonces, ese cuento, por así decirlo, es un cúmulo de numeradores, ¿sí? Es un cúmulo de el número que se encuentra arriba de la fracción y que está variando todo el tiempo, pero se está contando a sí mismo. Así que siempre está buscando una oportunidad para que la realidad se adapte a él y no al revés. ¿Se entiende? Bueno, y justamente, ajá, es correcto, es muy, muy complicado. eh, Porque traemos dos aspectos dentro nuestro, que es de lo que vamos a hablar en esta clase, ¿sí? Básicamente, por un lado, existe lo que se llama la mística y por el otro lado tenemos lo que se llama la magia. Entonces, hay que saber manejar la mística y la magia adecuadamente. Es complicado, hay muchos niveles en cada uno, ¿ah? Pero vamos a hablar de los principios básicos de la magia y cómo se maneja y de la mística y cómo se maneja. Y en ambos, bueno, un iniciado tiene que saber cómo se manejan ambos. Entonces, por un lado, ¿has escuchado el término místico, Alan?
Bueno, ¿y qué te imaginas que se refiere? Bueno, entonces si no sabes cómo explicarlo, no lo sabes. De ahora en adelante ese va a ser tu criterio. Si no sabes explicarlo, no lo sabes, realmente. Lo tienes, tal vez lo escuchaste, lo tienes guardado como conocimiento. Entonces lo conoces, ¿no? Tal vez no lo sabes expresar, pero saber es otro nivel, porque ya saber ya lo puedes explicar, ¿no? Bueno, entonces, el místico es aquel que justamente como hemos dicho ahora, cambia el numerador respecto al denominador. ¿Qué significa? Se cambia a sí mismo antes de intentar cambiar al mundo. Eso es un místico, básicamente. Y para cambiarse a sí mismo, conoce toda la concatenación de mundos interiores hacia adentro que tiene la persona. Ujú. Conoce cómo funcionan sus emociones, cómo funciona su intelecto, cómo funcionan sus impulsos. Así de simple. Empieza a conocerse y empieza a cambiarse por dentro. Es un alquimista interior. Pero, ¿sí? Bueno, básicamente el místico se cambia a sí mismo antes de cambiar al mundo. Por ejemplo, por ejemplo, un místico puede ir en el bosque y en lugar de cubrirse, se queda bajo la lluvia con pensamientos positivos de esto no va a pasar, todo está bien, ¿ves? No se asusta, se cambia por dentro y sobrevive. ¿Se entiende? Y ahora, si hablamos de la magia, es justamente lo opuesto. La magia pretende cambiar las leyes naturales, ¿sí? A través de cambiar el mundo físico. Entonces, la magia como tal funciona espontáneamente y funciona transformando el mundo físico. Es decir, nada de cambiarme a mí mismo, entre comillas, ¿no? Nada de cambiarme a mí mismo, sino voy a cambiar mi entorno. Entonces, si veo que está lloviendo, ¿qué hago, Alan? Yo cambiarme a mí mismo, siento una desesperación, siento miedo porque está lloviendo, yo estoy solo en el bosque, es de noche, ¿qué hago? Entonces la magia te dice, actúa, cambia el mundo, transforma tu entorno, no cambies tú mismo, no cambies ese temor, mejor rompe ese árbol de allá, rompe esta hoja de acá y construyete una pequeña cabaña y duerme allí. Y entonces yo cambio la realidad. Y a través de cambiar la realidad, entonces me tranquilizo internamente. ¿Se entiende? A ver otra vez. ¿Lo mágico qué? Sí, claro. Somos seres mágicos, completamente. Entonces, el humano siempre quiere transformar su entorno. Pero tenemos civilizaciones más místicas que mágicas. Por ejemplo, las civilizaciones de Mesoamérica, las civilizaciones en general de toda América, son místicas. Por eso encontramos la misma ropa, haz de cuenta, excavan y encuentran ropa de hace 1000 años de los Cherokees
y encuentran y buscan otra vez y de 1500 años y es la misma ropa y los mismos arcos y las mismas lanzas. No es que no hay un progreso, como cree el hombre occidental en general. Dice, no, es que estos salvajes nunca inventaron nada. Igual en África. No se trata de eso. Son sociedades místicas. En las sociedades místicas las cosas son más simples. Uno le da lo suficiente para sobrevivir a su cuerpo y en lugar de darse comodidades y de transformar el entorno para estar tranquilo, uno se cambia a sí mismo internamente. Muta, se transforma y no transforma el entorno. ¿Se entiende? Es decir, el cambio viene de adentro hacia afuera. ¿Se entiende? Y después de afuera, perdón, al revés. El cambio viene de afuera hacia adentro y luego de adentro hacia afuera. Es esto, en la mística. ¿Por qué? Porque viene algo externo y entonces yo me cambio por dentro. ¿Para qué? Para estar tranquilo. Finalmente es para estar en equilibrio. El pensamiento mágico es simplemente otra expresión humana. Es como la expansión y la contracción. ¿Se entiende? No puedes quitar una de la otra. Lo importante es que hay que saber manejar las dos. Y eso es lo más complicado, hasta para un mago o para un místico. Saber manejar ambas es complicado. Saber manejar una rama ya es complejo. La mayoría de las personas traen la magia, vienen de sociedades mágicas. A Occidente todo es mágico. ¿Por qué? Porque son sociedades basadas en la fuerza, en la transformación de la naturaleza, en la elaboración de artesanía, pero cambiando la naturaleza del mundo de los objetos. Y a través del mundo de los objetos me transformo internamente, ¿no? Entonces es una forma también. Occidente lo trabaja así, ¿sí? Y en cambio, ajá, escucho, ok. En cambio, Oriente es al revés. En Oriente las personas eh, cambian, cambian internamente. Y el exterior, simplemente si tenemos que comer, tenemos con qué cubrirnos, podemos llevar una tradición y ya está. Que todo el mundo aprenda cómo construir casas, que resistan las lluvias, que resistan las tormentas, y ya está, se llega a un nivel, digamos China. China llegó a un nivel de evolución en el cual se podían construir palacios, ya se sabía qué material usar, ya había oficios de cientos de años de perfeccionamiento, así que ya se podía construir todo muy bien, ¿sí? Y no había más que hacer, la gente no estaba preocupada por buscar una mejor manera de cómo construir una casa, porque a través de cientos de años se llegó al modelo más ideal, adecuado para llegar a un buen nivel de vida y ya está, ¿no? A diferencia del occidental, el occidental siempre quiso tener más, ¿no? Porque el objetivo es cambiar el mundo exterior para transformarme de por dentro. En el oriental no es así, en general, ¿no? Digo, y también no hablamos de todo Oriente, hay escuelas en la India que también son mágicas. Entonces, tenemos esas dos vertientes. La persona, por ejemplo, que quiere cambiar, dice, cuando sea rico, entonces voy a ser feliz, por ejemplo. Alguien que dice eso es una persona enteramente mágica, como en términos de lo que estamos diciendo. Porque dice, si yo cambio esto en mi exterior, entonces eso exterior me va a transformar por dentro. ¿Ves? Y seguro que es un medio. O sea, funciona, en serio, porque de verdad cuando la persona es rica, cambia. A lo mejor se vuelve más especial, a lo mejor,
¿cómo decirlo? No, sí, no vive igual, ve las personas de otro modo, ve el mundo de otra forma. Y al revés también es cierto, ¿no? Cuando la persona se vuelve mística, entonces no le interesa mucho el trabajo, no le interesa tener lujos, no le interesa como que el mundo, se aísla en sí mismo, se encierra. Entonces tenemos esas dos vertientes en general. La mayoría de las personas dice, bueno, yo necesito esto para ser feliz. ¿Qué necesito? Necesito una casa, un auto, dinero, quizá una familia. Finalmente son cuestiones externas. Y a través de esa cuestión externa, entonces me cambio internamente. El místico dice, no, no, yo vivo una realidad y yo internamente me transformo. Y al internamente transformarme, puedo incidir en la realidad. Pero eso que acarrea como que cierto estancamiento, entre comillas, en la evolución, por ejemplo, de las herramientas, en la evolución de otras cosas, ¿no? En general, hablando de la mística. Porque la persona siempre va a preferir transformarse a sí misma antes de transformar el mundo. Antes de cubrirse con la cobija, ¿sí? Va a preferir estar un poquito más frío, ¿no? Dice, si estoy en lo frío, mi cuerpo se va a hacer más fuerte y va a resistir el frío. El occidental dice, no, yo tengo frío, me voy a cubrir, ¿no? Así funciona. Alan, ¿sigues ahí? Ok, bueno, de todas maneras va a estar la clase. Entonces, ¿cómo el iniciado tiene que manejar las dos? Es todo un tema, ¿ah? Básicamente, el 80% de las cosas que hacemos tienen que ver con movimientos de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Es una constante interacción entre la realidad y la expectativa que tenemos. Pero no es tan simple como una expectativa fija, una imagen y ya, congelada. No es tan simple, sino que uno tiene que trascender y esas ideas que uno tiene están interconectadas. La persona tiene expectativas de sí mismo, tiene expectativas del vecino, tiene expectativas de su familia, tiene expectativas de su pareja, tiene expectativas de la familia, tiene expectativas espirituales, tiene una educación, tiene muchas cosas. Y la realidad es todavía más compleja que la persona, porque en la realidad están interactuando miles de mundos, millones de mundos. Y cada uno de esos movimientos efectúa un efecto mariposa que llega a todos los confines del universo y viene de todos los confines del universo. Entonces, ¿cómo hacer que hagan match? ¿Cómo hacer que coincida esa conciencia tan compleja de un montón de cosas con la realidad? Para empezar, hay que saber que no es que percibamos toda la realidad. Eso es un engaño. En general percibimos una pequeñísima parte de la realidad. Y esa pequeñísima parte que percibimos, en realidad ya está conectada a nuestra inconsciencia. Es decir, nuestro inconsciente capta ciertas cosas de la realidad. No es que haya una realidad, ¿me entiendes? No es que haya una realidad objetiva que podamos percibir del todo, sino que en realidad lo que nos fijamos en la vida cotidiana es solo una mínima parte, ¿no? Por ejemplo, alguno de ustedes que está viendo el video, incluyéndote a ti, Alan, a lo mejor hay un objeto de los que tengo aquí atrás o que tengo aquí al lado que les llama más la atención, ¿no? ¿Por qué les llama más la atención? Y ahorita que lo mencioné, tal vez ya vieron nuevos objetos, ¿no? Vieron nuevos objetos y lo que pasa es que su inconsciente detecta ciertos colores y les llama la atención, detecta ciertas formas y se pregunta, ¿qué es eso de allí? ¿Cómo será? ¿No? ¿Se entiende? Entonces, ujú. Sí,
Exacto, entonces ya con eso que tenemos allí, esa es lo que llamamos realidad. ¿Se entiende? Ok, voy a ser más claro. Digamos que esto es la realidad, ¿ok? Toda esta luz, toda esta imagen, ¿no? Yo tomo una fotografía. Clic, aquí está mi fotografía. Esta fotografía que tengo acá, de la realidad, eh, fue percibida por mi inconsciente. No es cualquier realidad. Esto es como un mensaje divino especialmente para mí. Mira, Josué, te regalo este mensaje divino. Esta es una fotografía especialmente hecha para ti, ¿no? Y viene desde nuestro inconsciente y entonces empezamos a percibir las cosas de cierta manera. Nos sentimos en peligro, o nos sentimos mal, o nos sentimos enfadados. Y ese es el asunto. Que ya desde que percibimos la realidad, no es una realidad idéntica para todos. Es una fotografía que ya viene, voy a decirlo en lenguaje religioso, ya viene especialmente diseñada para ti de la divinidad. Lo que estás percibiendo ya trae el sello ahí kosher, ¿no? ¿Se entiende? Exacto. Y mira, justamente ese es el ejemplo perfecto. En realidad, tal vez en otros momentos has estado estudiando, el vecino pone su música, pero estás tan concentrado que tú ni te das cuenta que había música, hasta que alguien te dice, oye, ya que le bajen esa música. ¿Música? Y entonces te das cuenta, hasta entonces entró en tu cerebro. Pero tu inconsciente, y más ahorita que ya lo mencionaste, ya lo trajiste al consciente, tu inconsciente ya está percibiendo ciertas cosas de la realidad, ya per se. Ya es un regalo empacadito y dice Alan Pineda. Y en el regalito de Alan Pineda es escuchar esos sonidos, ¿no? La pregunta y la cuestión es, si el supraconsciente de toda la realidad inmensa que me está rodeando en este instante me está regalando esta percepción, ¿qué hago con ello? ¿Cómo me siento con ello? Ya me está regalando una imagen. ¿Qué voy a hacer con eso? Esa es mi primera impresión. Ya me dio el denominador, ¿se entiende? ¿Qué voy a hacer con ello? Si no lo acepto, empiezo a sufrir. Sí. Ahora, hay dos maneras. Está ocurriendo la realidad. Si soy un místico, me cambio a mí mismo. Si soy un mago, busco la manera de cambiar la realidad. Si uso magia, cambio la realidad. Si uso mística, me cambio a mí mismo. Son las dos opciones. La acción y la no acción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, es que hay que saber. Hay veces que funciona no hacer nada, hay veces que no. Hay veces que hay que usar la mística y hay veces que hay que usar magia. Hay veces que hay que cambiar la realidad. Si yo no estuviera usando magia, no tendría una computadora en este momento, ni tendría esta cobija cubriéndome, ni tendría este departamento. Entonces hay que usar la magia también. Hay que materializar las ideas. El problema es que vivimos en un mundo mágico en general. Y en ese mundo, ajá, te escucho.
Bueno, por ejemplo, usar la magia en este momento sería, por ejemplo, no digo que lo hagas, sería agarrar una escopeta, tocar la puerta del vecino y decirle, o le bajas o qué, ¿no? Eso sería magia, sería tomar una acción en este mundo, a partir de algo interno lo materializas y ¡boom! Ya está ahí. Y a partir de lo material te cambias a ti mismo cuando le estás apuntando con la escopeta, ahí lo cambias a él también, seguro que lo cambias, por medio de esa magia, por medio de la acción, porque finalmente, escucha bien lo que voy a decir, finalmente es una percepción, le entra, por decirlo así, la amenaza a ese vecino le entra por los ojos y por los oídos. Ni siquiera lo tocaste. ¿Y qué hiciste? Objetivamente hablando en la física, te presentaste con un objeto el cual, al haber luz, está reflejando un espectro, ¿sí? Un espectro de luz que lo percibe en sus ojos, lo identifica su cerebro y dice, este tipo trae un arma, y después se escucha, es una geometría en el aire que tu oído escucha, y entonces dice, wow, estoy escuchando que me está amenazando. Y entonces el cerebro dice, alerta, ¿viste? Entonces también es una magia porque a través de cambiar la realidad, te cambió internamente. Y lo cambiaste también a él. También cuando tú tienes un arma en la mano, ¿sí? Y le estás apuntando, eso te está cambiando por dentro también. Al tú escucharte también. Seguramente no tendríamos la misma psique si tuviéramos una especie de filtro de nuestra propia voz. Pero el hecho de que nos escuchemos ya cambia mucho las cosas, ¿no? Habría que hacer un experimento con sordomudos o con sordos nada más que no se escuchan a sí mismos y cómo funciona su mente, cómo ven la vida, seguramente muy diferente y seguramente tendrán algo en común todos, porque el hecho de que uno hable y se escuche a sí mismo ya le está cambiando la percepción, porque estás haciendo magia. Cada vez que haces una acción, en general, o traes un pensamiento, o hablas, tomando el habla separado de una acción concreta, ¿no? Con las manos, o hacer una manualidad, o, no sé, manejar un auto. Entonces, finalmente, todas esas son formas de magia, todas las acciones, porque preceden de algo inmaterial, ¿sí? De una idea, y después se materializan. Alan. Primero hay que observar, ¿qué uso más? Hace frío, ¿y qué hago? ¿Voy por la chamarra luego, luego? ¿O digo, me cambio a mí mismo? Y si estoy todo el tiempo de, no, yo me cambio a mí mismo y yo hago esto y yo me adapto y todo, bueno, entonces ahora hay que aprender a usar la magia también, también me cubro, ¿no? Entonces hay que saber manejar las dos, pero sinceramente hay más magos que místicos, eso es un hecho. La mayoría de la gente, eh, con una buena oportunidad, se vuelve un mago y ya está. Por supuesto que no sabe que son magos, muchos, ¿no? Pero quien sabe el poder de la magia hace un montón de cosas. Básicamente, toda la gente que se dedica al, um, a la delincuencia organizada, por ejemplo, eh, son gente que conoció el poder del dinero. La delincuencia no se mueve por sí misma, se mueve porque hay mucho dinero. Entonces, conocen cómo persuadir, conocen cómo a través de la acción se concretan cosas que van incluso en contra del sistema, ¿no? Entonces, quien conoce el poder de la magia puede hacer un montón de cosas, puede materializar cosas, puede hacer que suceda. Y estamos en el mundo de la acción, así que hay un devenir constante y se le premia a quien hace que las cosas sucedan, por la naturaleza de este universo.
No se te escucha muy bien. Si puedes repetir lo último. Ah, claro, claro, claro. Claro, se domina la magia, finalmente, ¿no? Se domina la magia. Ok. Am, bueno, para los que están en YouTube y tal vez no escuchan a Alan, Alan primero mencionó eh, la importancia, bueno, si entendí bien, que la economía mundial se mueve por básicamente gente que maneja la magia, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero también se requiere un poder mental. Se utilizan talismanes, que es el dinero en general, ¿no? Y un montón de cosas que si no se implementan, básicamente los seres humanos nos dejaremos de servir los unos a los otros. Y si nos dejamos de servir los unos a los otros, pues simplemente nosotros como especie empezamos a, ¿cómo decirlo? Empezamos a crear un caos, nos empezamos a matar o empiezan a ocurrir cosas. Me decía uno de mis maestros que las guerras, todas las guerras que hay ahorita son provocadas, ¿no? Y es parte de un movimiento macrosocial mundial, ¿no? Bueno, sean o no provocadas. eh, lo importante acá es saber que a través de actos se cambia la mente de las personas, como si la mente fuera un pizarrón en blanco. Lo cierto es que somos mucho más complejos que eso, pero finalmente los objetos nos funcionan porque esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, entra hasta el tuétano, entra muy profundo al inconsciente, un, a lugares donde la mente misma no llega. La mente es la capa exterior, cuando pensamos, pero esto de aquí, los ojos, los cinco sentidos, entra profundísimo, profundísimo. Entonces, quien maneja la magia, bueno, tiene una gran ventaja, ¿no? Alan. Ahora, para saber la mística hay que saber un montón. Hay que observarse, hay que conocerse, hay que conocer básicamente el funcionamiento del mundo inmaterial, para que cuando algo externo es inevitable cruce por estos sentidos hacia lo más profundo, entonces yo conozco los secretos, por así decirlo, dentro de mí. Yo estoy proyectando mi realidad de adentro hacia afuera. Entonces la transformo. Está cruzando ese rayo de percepción. Y entonces digo, bueno, ¿cómo me siento al respecto? El hecho de que yo diga cómo me siento ya me separa de las cosas, ¿no? Básicamente el místico se hace uno con la realidad, donde la realidad es que dijimos, esa fotografía que ya viene sellada y estampada y autografiada especialmente para Alan. Así que el místico no solo se adapta a eso, sino que toma toda la energía del sistema para transformarse a sí mismo. Es como absorber la energía y volverse más poderoso al respecto. Entonces, hay que saber. Yo lo que recomiendo un montón es observar el evento o lo que sea que esté ocurriendo y saber si actuar con mística o con magia. Básicamente, de eso se trata, Alan. ¿Qué opinas?
es correcto. Pero la fuerza del místico yace. mm, Claro, la magia Te escucho, te escucho. Eso es mago. Claro. Cualquiera de las dos es magia. Místicamente te adaptas, ves el mundo objetivo y dices, ¿qué está pasando ahora? Y entonces, fíjate bien, objetivamente hablando, por decir, que hubieras entrenado tú antes karate, ya tuviste alguna vez un hombre grande y fuerte con un cuchillo detrás de ti y estuviste muy tranquilo. Ahora hay un hombre grande y fuerte detrás de ti con un cuchillo. Actúa tranquilo también, porque ves el mundo objetivo, porque no te identificas con las cosas. Cuando uno está identificado con las cosas, dice, yo soy parte de esto. Y hablamos de los talismanes, incluso con las personas. Y eso es lo más complicado de todo. Cuando tenemos un talismán humano, ¿no? Es súper complicado, súper complicado. Eh, Porque estás interactuando con él. Es como si yo tuviera un talismán y el talismán me hablara. Imagínate. Bueno, pues eso pasa con las personas. Eso pasa a veces con las mascotas también. Entonces, están muy, muy cargadas de nosotros. Las sentimos una extensión. Ahora, cuando yo me dejo de identificar con ello, empiezo a convertirme en un místico que aprovecha lo que está pasando externamente para canalizarlo y transformarme. Ni siquiera le vas a decir está bien. Vas a darte cuenta de la situación y vas a darte cuenta que este objeto ya no te pertenece, le pertenece a alguien más. Como antes de tenerlo no te pertenecía, le pertenecía a una empresa que los vende. Es lo mismo, ¿no? Lo ves desde un punto de vista objetivo, te parece tonto, porque dices, es que yo pagué por él, sí, pero ¿qué pagaste? Pagaste unos papelitos. Esos papelitos realmente valen. Es- Sí, pero objetivamente hablando, tenía otro dueño. Tú le diste unos papelitos. ¿Realmente hiciste algo para esos papelitos? Digo, o sea, si este trabajo y todo lo que quieras que existe eh, en la concepción colectiva, de la psique colectiva, de bueno, es que esto es dinero, esto no es solo papelitos, ¿no? Bueno, pero el místico logra ver, no se identifica con nada, ni siquiera con su propio cuerpo. Así que si pierde algún miembro, dice yo no soy mi cuerpo. Es trascendente, la parte trascendental. La parte inmanente, ¿sí? Es el mago que utiliza todo lo que tiene a su alcance para transformar su mente. Y el místico se adapta, ¿se entiende? Para tener libre albedrío, sí, tienes que dominar las dos artes. El arte de la magia consiste en lo que el mundo normalmente conoce como la persona exitosa, la coherencia entre el hablar, pensar y decir lo mismo, el llevar a cabo las cosas. Y eso se logra a través de disciplina, se logra a través de conocimiento, ¿sí? Porque actúas y actúas de un solo golpe y entonces lo logras, ¿viste?
Eso es el mago en general. Y ya, pues, como todo el mundo es mágico, hay una tendencia natural a la magia, ¿sí? Porque para eso estamos acá en este mundo. Entonces, pues es natural que la persona quiera cambiar la realidad antes de cambiarse a sí misma. Es natural que se llene de Santa Claus en toda su casa para no evidenciar su vacío interior, ¿no? Y entonces con los Santa Claus allí por toda la casa y las luces de Navidad y cientos de adornos, entonces la persona se siente como con el espíritu navideño, ¿no? Se siente llena. Está utilizando objetos para cambiarse a sí mismo, pero el místico se cambia a sí mismo antes de su prioridad, cambiar internamente antes que externamente. El mago, en general, cambia externamente como herramienta y, bueno, sin que se dé cuenta es una herramienta, más bien eh, simplemente quiere cambiar el exterior porque no se soporta internamente. Siente una desesperación, dice, no, yo no puedo vivir así, no, yo no quiero estar con esta persona, no, yo no quiero, etcétera. Entonces dice, voy a cambiar el mundo externo y así seguramente voy a estar más tranquilo, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer, Alan, es observarse y conocer. En general, ¿qué utilizamos más? ¿Somos más místicos? ¿Somos más magos? Cuéntame de ti. ¿Ok? ¿Y qué significa recurso? Muy bien. Esta es la manera correcta de utilizar el misticismo. A través del misticismo, cuando la magia no funciona, porque hay algo importante que hay que saber de la magia. La magia canaliza las fuerzas naturales para producir un efecto contranatural. Entonces, a veces las fuerzas naturales no te permiten utilizarlas. Tienes prohibido utilizarlas. Entonces, ciertas circunstancias no van como tú las esperas. Entonces, quieres cambiar la realidad, pero a veces te frenan, no puedes. Y entonces sufres, gastas energía. Es allí cuando veo venir la expansión energética, cuando digo, híjole, no se cumplió mi deseo o no salieron las cosas como yo quería, entonces hay que aplicar el misticismo. Pero el problema también es saltar de un lado a otro. Es como ir cantar grave y de repente agudo, ¿no? Es, es un cambio total y puede ser muy agotador y difícil también. Hasta que uno no lo está expresando, no lo está escribiendo, no está siguiéndolo dentro de sí mismo, es muy difícil hacer la transición de estar haciendo magia, 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 magia. De repente las cosas no salen como uno quiere, uno tiene que activar su parte mística y si uno no está listo para trascender el problema, lo único que pasa es que la magia se te regresa, ¿se entiende?
exacto. Ahí está lo místico. Ahí está lo místico y a veces es mágico. Cuando el niño, por ejemplo, cuando el niño no tiene juguetes, tiene, tiene unas arañitas ahí o unos alambres o unos objetos ahí que ni son juguetes, unas botellas, el niño le da un sentido, aplica la mística. Pero cuando el niño, justamente, a través de un objeto quiere cambiarse a sí mismo, por ejemplo, que se pone un disfraz del hombre araña, ¿no? Y entonces, si no tiene el disfraz, siente que no es el hombre araña. Pero un muchacho que tiene más misticismo va a decir, yo soy el hombre araña, ¿para qué quiero un disfraz? ¿Ves? Soy la versión de Peter Parker y ya está. Ahí está. Claro, claro, tenemos las dos. Y desde ahí empiezas a notar hacia dónde va el chico. Y lo más sano es que al mago le enseñes a ser místico y al místico le enseñes un poquito a ser mago. Porque el problema de los místicos es que no hacen nada, no hacen las cosas, no hacemos las cosas. Porque decimos, bueno, todo está bien, ¿qué importa eso? No tiene importancia. Entonces, dejamos un poquito las cosas de lado, ¿ah? Pero las acciones son muy importantes. Entonces es ahí donde uno tiene que meter, aterrizar, tomar el elemento tierra y formarse. Y a través de la formación, los movimientos mentales van tomando materialización, ¿no? Entonces hay que guardar ese equilibrio entre místico y mago, ¿no? Saber de ambas. El mago tiene que saber manejar sus recursos materiales, tiene que conocer de talismanes, de tótems, hechizos y conjuros. Todo eso. Y ya hemos hablado mucho de eso, ¿no? Hemos hablado de canciones, hemos hablado de frases, hemos hablado de psicomagia, hemos hablado de un montón de cosas que utiliza el mago para transformar su realidad, ¿no? En lugar de cambiarse a sí mismo. Y al revés, el místico va a tomar las herramientas, ¿sí? Y se cambia a sí mismo. Se cambia a sí mismo antes. Esa es la gran diferencia. Hay que tener las dos espadas y saberlas ocupar, ¿no? Cada caso es diferente, algunos se tienen que atacar con magia. ¿En qué casos principalmente? Bueno, cuando hay que actuar rápido, ¿sí? Y yo creo que ese tiene que ser el primer recurso siempre. Eh, el problema también es cuando las cosas salen demasiado bien siempre. Entonces, el iniciado empieza a perder fuerza. Entonces es importante hacer iscafia. Cuando hacemos iscafia, nos volvemos místicos. ¿Te das cuenta, Alan? Claro, cuando hacemos iscafia nos volvemos místicos porque nos cambiamos a nosotros mismos antes de cambiar la realidad. Y es más, estamos usando la realidad a nuestro favor. Exacto. Versus el mago. Que el mago va a decir, bueno, por ejemplo, yo necesito comer, así que necesito dinero. Entonces se va y crea una empresa, por ejemplo. O se va y hace negocios, etcétera. Finalmente las estrategias son diferentes, pero siempre uno quiere cambiar la realidad. Ahora, quedarse como místico, por ejemplo, en las relaciones humanas. Un mago quiere estar ordenando a todos y querer cambiar la mente de todos antes de cambiarse a sí mismo. Un místico no quiere cambiar a nadie, pero tampoco lo expresa, ¿ves? Porque dice, no lo voy a hacer cambiar de opinión, no voy a hacer nada.
entonces se queda ensimismado. Tiene que haber como que un equilibrio. El secreto de todo esto es hablar cuando uno tiene que hablar y conectarse a su canal, ¿no? Se conecta a sus chakras, se alinea, está completamente enfocado y uno dice, ¿qué tengo que decir aquí? ¿Qué vengo a decir? ¿No? Por ejemplo. Entonces uno habla con la persona que tiene enfrente o hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y si hay impedimentos, ¿no? Si no se logra, bueno, aplicas mística. Pero la intención primaria es aplicar magia, es transformar la realidad. Es todo un rollo, ¿ah? Porque también la magia te hace que ya no te muevas. Si yo tengo la magia de estirar la mano y atraer objetos, ya para qué me paro, ¿no? Me voy a volver así como los gorditos de Wally, ¿no? Que ya ni se pueden mover. Entonces, lo mismo, la magia te hace perezoso. La magia, tanta magia te hace perezoso. Por eso es importante la mística. Y la verdad, en nuestra época, principalmente en las ciudades, hace falta mucha mística. Hace falta mucho aguantar, correr, ensuciarse cuando es necesario, meter las manos, ¿sí? Dejarse de quejar, dejar de criticar, dejarse de malos ratos. ¿Sí? Entonces, pues ahí lo tienes, las dos herramientas. Vamos a estarlas ocupando. Pero era importante o es importante que uno sepa en dónde está y qué es lo que a uno le hace falta desarrollar, ¿no? Pues listo, Alan. ¿Tienes alguna pregunta? Es correcto. Completamente. De hecho, el concepto de libertad es un concepto mágico, 100%. Para el místico la libertad no tiene ni siquiera sentido, porque la no libertad te la creaste en la mente, ¿no? Entonces, para el místico no, para el místico ni siquiera existe el concepto de libertad. Para el místico es lo que es, ya está. Vamos a adaptarnos a lo que es y vamos a trabajar con lo que es. Para el mago no, el mago dice, no, hay que cambiar el mundo, hay que ser libres, ¿no? Viene en la selva y hay un montón de lianas, el mago agarra su machete y las va cortando, o agarra una antorcha y las va quemando. El místico no, el místico aprende a conectarse con esa naturaleza y dice, ¿qué importa? Está aquí, me voy por el otro lado, o los atravieso así, ¿ves? Pero el mago no lo soporta, no lo soporta porque el hecho de tener las lianas y los animales y todo le está afectando la mente diciendo no, por aquí va a salir una serpiente ahorita, va a ser difícil pasar, me va a dar una alergia, etcétera. Entonces dice no, cambio la realidad y cada vez que corta una liana se siente más tranquilo. Ah, respira, ya lo corté, ah, qué bien me siento. ¿Ves? Pues no solo el miedo, la supervivencia, un montón, o sea, básicamente del cerebro reptil proviene la magia de la fuerza primigenia. Eh, y bueno, también hay deseos, básicamente viene del deseo. Y en esas proyecciones que son parte de nuestra supervivencia hay proyecciones emocionales, intelectuales, proyecciones reptilianas, ¿no? Y de ahí surge la necesidad de la magia, claro, de cambiar el mundo. Y de hecho eso nos hizo, la magia nos hizo sobrevivir como especie. La mística no nos hubiera ayudado mucho en ese aspecto, porque al menos en este mundo estamos hechos de carne, ¿no? Y hay un montón de peligros que pueden pasar con este cuerpo y que la mística no tiene forma de atacarlos, ¿no? Entonces se requiere tener la magia y se requiere tener la mística también.
Hay que hacer ambas. Hay que tener ambas herramientas. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Básicamente desde que hay iniciados. El hombre por naturaleza es mágico. El iniciado puede ser místico, ¿no? Nada más, porque conoce su mundo interior. Y el hombre que no se conoce no tiene la posibilidad, vive en la magia todo el tiempo. Y por lo tanto le afectan a las magias de los demás también. La magia de los demás, la magia colectiva, ¿no? También le afecta. Solo un místico puede trascender a eso. Típico, ¿no? Está una persona muy espiritual, no sé, y le agreden y es como si nada, porque no se identifica, porque trasciende, porque es un místico. Pero un mago siempre quiere cambiar las cosas, ¿no? Digo, tomando lo que estamos diciendo por definición de la magia, que significa transformar la realidad, un movimiento antinatural, ¿sí? A través de las fuerzas naturales. No necesariamente, no te puedes ir al extremo. Sociedades místicas estuvieron aquí sobreviviendo también un montón, pero en todas las sociedades incluso, o sea, aquí mismo hay magia también, ¿no? El místico, por así decirlo, también sabe manejar cierta magia, ¿no? Pero tiene como objetivo transformar su mente. Y la magia en general se utiliza pues para poner tapones, ¿ves? A las carencias intelectuales, a las carencias psíquicas que tenemos. Me siento vacío, voy y me compro chocolates. Y es un problema. Es un problema porque no nos permite trabajar, nos hace débiles. Sin embargo, también hay gente que no requiere realmente tanta fuerza para su papel en el que vive, ¿no? Ya dijimos que, por ejemplo, la parte de utilizar sí, los medios mágicos con una intención de transformarse a sí mismo es cierta parte también místico, ¿no? El punto es la dirección en que van las cosas. Yo primero deseo cambiarme a mí, ¿no? Eh, pero mi intención es cambiarme a mí de manera consciente. Entonces, en la magia siempre hay una antesala antes de crear un objeto material, ¿no? Que es lo que hemos hablado de la inmaterialidad de las cosas. Este vaso antes de ser creado tuvo que ser pensado, ¿no? Entonces tuvo un proceso mental, un proceso inmaterial. Eso sería todo. Igual que la mística, después se materializa. Ese es el proceso mágico dentro de la mística. Y el proceso místico dentro de la magia es el proceso en el cual yo antes de materializar algo lo estoy pensando. ¿Viste? Entonces algo se gesta dentro, ¿sí? Que antecede al mundo material. Y dijimos que eso es mística, finalmente. Y no al revés. Entonces, finalmente tenemos de todo, ¿ah? El problema, y lo quiero enfatizar, tanto el problema de la magia como el problema de la mística, el problema de la magia es que las personas se acostumbran a utilizar toda clase de objetos en lugar de hacer un trabajo, o se desesperan o gastan energía cuando no tienen lo que desean. Está haciendo frío y dicen, ay, es que hace demasiado frío, me voy a morir. No, no han comido y dicen, no, es que no he comido. Pero un místico tiene ese poder, ¿no? Contra esa clase de intervalos. Y al revés, ahora la mística, el problema, ya lo había dicho, es que la gente no se mueve, no hace las cosas, porque dice eso no tiene importancia, no hago nada, ¿no? Este,
no sé, la persona puede caer en un nihilismo impresionante. Nihilismo es que le vale todo, ¿no? No le interesa el mundo. Y cuando la persona en su estado místico se separa del mundo, se va a la montaña a vivir, es un problema. No está trabajándose a sí misma. ¿Sí? Interiormente está alejado, pero el verdadero reto es estar presente en comunidad. Ese es el verdadero reto, ¿no? No simplemente aislarse del mundo. Entonces, esos son como que los dos extremos, el que se va a la montaña y el que se pierde en el mundo de los objetos, básicamente, Alan. La cuestión es que uses las dos, la cuestión es que sepas y cuando te falle tu magia, saca la mística y utiliza la mística mucho, es como un ejercicio. Para eso está la iscafia, ¿no? Hay que hacer iscafia. Ese es el secreto. Haciendo iscafia empiezas a dominar la mística, observándote a ti mismo y haciendo ese iscafia también. Y ya, eso es todo. Muy bien, dale, dale. Una nueva herramienta. ¿A qué te refieres? Muy bien. Si las cosas siguen en tu mente, está muy bien allí, pero hay que materializarlas. Te hace falta magia. Y si estás con muchos objetos o te das cuenta que utilizas muchos objetos o muchas actividades, digamos, cosas para evadir, ¿no? Tenemos un problema también. Hay que empezar a materializar. No te puedes quedar en el mundo de las ideas. Entonces, hay que manejar las dos. Ese es el secreto, Alan. Pues seguro, todos, todos tenemos que trabajar un montón.